El pasado 11 de diciembre, la Sierra de Michoacán se convirtió en escenario de uno de los operativos aéreos más intensos que se han registrado en los últimos meses. Estamos hablando de un despliegue sin precedentes de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, conocidas popularmente como los murciélagos, quienes junto con helicópteros artillados respondieron de manera contundente a una agresión armada en los caminos rurales que conectan las comunidades de Santa Ana y Chilchuato, en el municipio de Buenavista, Tomatlán. Lo que comenzó como un aparente patrullaje de rutina, terminó desatando una confrontación que puso en alerta a toda la región ciénega del estado. Y es que, según diversas fuentes locales, un convoy militar fue emboscado por civiles armados mientras transitaba por las brechas de terracería que serpentean entre los cerros de esta conflictiva zona. Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales dejaron impactados a miles de usuarios que no podían creer la magnitud del operativo. Helicópteros disparando desde el aire, el sonido ensordecedor de las ráfagas y pobladores aterrados grabando todo desde la distancia. Una escena que parece sacada de una película de guerra, pero que lamentablemente es la realidad que se vive en algunas regiones de nuestro país. Lo que viene a continuación es el relato detallado de cómo se desarrollaron los hechos, el despliegue de fuerza aérea que respondió al ataque y el contexto detrás de este operativo que, según se presume, iba dirigido contra uno de los cabecillas más buscados de la región. Eran aproximadamente las 8:30 de la mañana, cuando elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano circulaban por los caminos de terracería que conectan Santa Ana con la comunidad de Chilchuato. Esta zona, caracterizada por su difícil acceso y su vegetación densa, ha sido históricamente utilizada como corredor de movilidad por distintos grupos que operan en la Sierra Michoacana. Los caminos de terracería en esta parte del estado son angostos, sinuosos y rodeados de vegetación que puede alcanzar varios metros de altura en algunos tramos. Las condiciones geográficas hacen que cualquier convoy que transite por estas brechas sea vulnerable a emboscadas, ya que la visibilidad es limitada y las opciones de maniobra prácticamente nulas. De acuerdo con reportes de medios locales, el convoy militar fue sorprendido por disparos provenientes de distintos puntos. Los civiles armados, aparentemente posicionados de manera estratégica en las elevaciones del terreno, abrieron fuego contra los elementos federales, aprovechando la geografía del lugar. Se estima que los agresores habían preparado la emboscada con anticipación, posicionándose en puntos altos del cerro que les permitían tener una visión clara del camino, mientras permanecían ocultos entre la vegetación. Esta táctica de emboscada desde posiciones elevadas es común en 1930, zonas serranas donde los grupos armados conocen el terreno mejor que las fuerzas de seguridad. La respuesta no se hizo esperar. Ante la intensidad del ataque, el mando militar solicitó apoyo aéreo de manera inmediata. En cuestión de minutos, el sonido característico de los rotores comenzó a escucharse en todo el valle, anunciando la llegada de refuerzos que cambiarían por completo el curso del enfrentamiento. 2 helicópteros Black Hawk y una aeronave Cougar fueron desplegados hacia la zona del enfrentamiento. Estas aeronaves, equipadas con armamento pesado, tienen la capacidad de proporcionar fuego de cobertura y apoyo táctico en situaciones donde las fuerzas terrestres se encuentran en desventaja. Los helicópteros Black Hawk, utilizados por el ejército mexicano, son aeronaves de origen estadounidense que han sido adaptadas para operaciones de combate. Pueden transportar hasta 11 elementos equipados, además de contar con ametralladoras de alto calibre montadas en las puertas laterales. Su velocidad y maniobrabilidad los convierten en herramientas fundamentales para operativos en zonas de difícil acceso. Por su parte, el helicóptero Cougar es una aeronave de fabricación europea que también ha sido incorporada a las Fuerzas Armadas mexicanas. Con capacidad para transportar más personal que el Black Hawk, el Cougar es utilizado frecuentemente como plataforma de apoyo, en operativos donde se requiere movilizar tropas de manera rápida. Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran el momento exacto en que uno de los helicópteros artillados
realiza varias descargas de fuego contra posiciones ubicadas en un cerro de la población de Santa Ana Amatlán. El video, aparentemente grabado por habitantes de comunidades cercanas, muestra las ráfagas descendiendo desde la aeronave mientras ésta realizaba maniobras sobre el terreno montañoso. En las grabaciones se puede escuchar claramente el sonido de los disparos, así como los comentarios de los pobladores que observaban la escena desde una distancia prudente. La preocupación era evidente en sus voces, pues nunca habían presenciado un despliegue de esta magnitud en la zona. Uno de los videos más impactantes muestra cómo el helicóptero realiza pasadas sucesivas sobre la misma zona del cerro, disparando en cada aproximación. Las luces de las detonaciones son claramente visibles, incluso a plena luz del día, lo que da una idea de la potencia del armamento utilizado. Mientras el operativo aéreo se desarrollaba sobre los cerros, elementos de las fuerzas especiales avanzaban por tierra para cerrar el cerco sobre los agresores. De acuerdo con información recabada por diversos portales de noticias, los militares ingresaron a la zona boscosa del cerro, con el objetivo de localizar a los individuos que se habían atrincherado entre la maleza. Este tipo de operaciones conjuntas, donde la Fuerza Aérea proporciona cobertura mientras las tropas terrestres avanzan, es una táctica que el ejército mexicano ha perfeccionado en los últimos años para enfrentar grupos armados en zonas de difícil acceso. La coordinación entre aire y tierra es fundamental para el éxito de estas misiones. Los helicópteros no solo disparaban contra las posiciones enemigas, sino que también funcionaban como ojos en el cielo, proporcionando información en tiempo real sobre los movimientos de los civiles armados que intentaban replegarse o cambiar de posición. Además, se reportó el uso de drones de vigilancia que complementaban la labor de reconocimiento de las aeronaves tripuladas. En uno de los videos grabados por pobladores, se puede escuchar a alguien mencionar la presencia de un dron volando a baja altura sobre la zona del enfrentamiento. Estos dispositivos permiten a los mandos militares tener una visión detallada del terreno y coordinar mejor los movimientos de las tropas terrestres. De acuerdo con testigos de la zona, la confrontación se prolongó durante varios minutos. El intercambio de disparos generó una ola de pánico entre los habitantes de las comunidades cercanas, quienes permanecieron resguardados en sus hogares mientras el enfrentamiento continuaba. Los sonidos de las ráfagas se escuchaban a kilómetros de distancia, y el vuelo constante de los helicópteros sobre la zona mantuvo a toda la región en estado de alerta durante buena parte de la mañana. Hasta el momento de esta publicación, las autoridades no han confirmado un saldo oficial del operativo. No se ha informado públicamente si hubo personas detenidas, lesionadas o que perdieron la vida como resultado de este enfrentamiento. Sin embargo, la magnitud del despliegue sugiere que se trataba de un objetivo de alto valor para las fuerzas federales. Según diversas fuentes y reportes de inteligencia que han circulado en medios especializados, el operativo de este jueves 11 de diciembre estaba presuntamente dirigido contra César Sepúlveda Arellano, conocido en el mundo criminal con el alias de El Botox. Este individuo ha sido señalado como cabecilla de una célula armada que opera en la región y que mantiene vínculos tanto con el grupo conocido como los Jaliscos, como con la organización denominada Los Viagras. Esta doble afiliación refleja la complejidad del mapa criminal en Michoacán, donde las alianzas entre grupos pueden cambiar de manera rápida, dependiendo de los intereses en juego. La presencia de un objetivo de este perfil explicaría el nivel de respuesta que desplegó el ejército mexicano. No es común que se movilicen 3 helicópteros artillados y fuerzas especiales para un enfrentamiento menor. Esto sugiere que existía información de inteligencia previa sobre la ubicación de este personaje o de su grupo de escoltas. El Botox, según informes que han circulado en meses anteriores, ha sido señalado como responsable de mantener el control de rutas de trasiego en esta parte de la Sierra Michoacana. Su grupo ha sido vinculado con extorsiones, despojo de tierras y confrontaciones con grupos rivales que buscan expandir su influencia en la región ciénega. Se presume que este personaje cuenta con un grupo de seguridad conformado por varias decenas de elementos armados, quienes lo acompañan en sus desplazamientos por la sierra.
La emboscada contra el convoy militar podría haber sido ejecutada precisamente por estos escoltas, quienes habrían detectado la presencia de las fuerzas federales y decidido atacar antes de ser descubiertos. La zona donde ocurrió el enfrentamiento es considerada estratégica debido a que conecta varios municipios de Michoacán y sirve como corredor natural hacia otras entidades. Quien controla estos caminos de terracería tiene la capacidad de mover mercancía, personas y armamento sin pasar por las carreteras principales donde la presencia de retenes es más común. Esta región ha sido disputada por distintos grupos durante años, y el control de las brechas y caminos rurales representa una ventaja táctica significativa para cualquier organización que opere en la zona. Como suele ocurrir después de operativos de esta magnitud, la respuesta de los grupos afectados no se hizo esperar. Minutos después de que iniciara el enfrentamiento en los cerros de Santa Ana, comenzaron a registrarse bloqueos en diversas carreteras de la región Ciénega. De acuerdo con reportes de automovilistas y transportistas que circulaban por la zona, se colocaron obstáculos en la carretera que conecta Cotija con Jiquilpan, así como en el tramo Zamora hacia Los Reyes. Estos bloqueos tenían como objetivo dificultar el avance de cualquier refuerzo militar y crear caos en la zona para facilitar la huida de los civiles armados que lograron escapar del operativo. Los bloqueos fueron conformados principalmente con vehículos de carga pesada, camionetas y automóviles que fueron atravesados en medio de la carretera. En algunos puntos, también se reportó el incendio de llantas para crear barreras de humo que dificultaran la visibilidad. Además de los bloqueos con vehículos y objetos diversos, también se reportó el uso de ponchallantas en algunos puntos de estas carreteras. Esta táctica, que consiste en colocar púas o clavos en el asfalto, busca inutilizar los vehículos que intenten cruzar la zona, ya sean unidades militares o vehículos de civiles que podrían servir como testigos. También se reportaron casos de despojo de vehículos. Conductores que transitaban por estas carreteras fueron obligados a descender de sus automóviles y camionetas, los cuales fueron utilizados posteriormente para reforzar los bloqueos o como medio de transporte para los civiles armados que huían de la zona del enfrentamiento. Algunos conductores afectados relataron que fueron abordados por individuos armados que les ordenaron bajar de sus vehículos de manera inmediata. Aunque no se reportaron agresiones físicas contra estos conductores, el impacto psicológico de verse en medio de una situación de este tipo es considerable. Este patrón de respuesta es característico de los grupos que operan en Michoacán. Ante cualquier operativo militar de envergadura, la estrategia consiste en generar caos en las vías de comunicación para dificultar los movimientos de las fuerzas federales y ganar tiempo para reagruparse en otras posiciones. De manera casi simultánea al enfrentamiento en Buenavista, el municipio de Tinguindín también registró un evento que elevó la tensión en toda la región. Una patrulla de la policía municipal fue atacada por civiles armados que circulaban a bordo de 2 camionetas. Según los primeros reportes, los agresores dispararon en múltiples ocasiones contra la unidad policial. Afortunadamente, ninguno de los elementos que tripulaban la patrulla resultó lesionado durante el ataque. Los agresores huyeron con rumbo a Jiquilpan inmediatamente después de la agresión. El ataque ocurrió cuando la patrulla se encontraba realizando un recorrido de vigilancia en una de las principales calles del municipio. Las camionetas de los agresores se aproximaron a alta velocidad y abrieron fuego sin previo aviso, para después continuar su marcha sin detenerse. No está claro si este ataque estaba relacionado directamente con el operativo que se desarrollaba en Buenavista o si se trató de un evento independiente. Sin embargo, la cercanía geográfica y la coincidencia temporal sugieren que podría tratarse de una acción coordinada para distraer a las autoridades o para abrir una ruta de escape hacia otras zonas. La Policía Municipal de Tinguindín reportó el incidente a las autoridades estatales, quienes iniciaron una búsqueda de las camionetas involucradas. Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones relacionadas con este ataque. Este tipo de ataques contra policías municipales se han vuelto cada vez más frecuentes en Michoacán
donde las corporaciones locales enfrentan serias limitaciones de personal, equipamiento y capacitación para hacer frente a grupos armados que operan con armamento superior. Testigos de la zona reportaron haber escuchado los disparos desde kilómetros de distancia. Habitantes de comunidades aledañas señalaron que el sonido de las ráfagas provenientes de los helicópteros era particularmente intenso, algo que no habían experimentado en operativos anteriores. En las grabaciones que circularon en redes sociales, se puede escuchar a pobladores comentando sobre lo que observaban. Uno de ellos menciona haber visto las luces de los disparos descendiendo desde la aeronave, mientras otros expresaban su preocupación por la posibilidad de que el enfrentamiento se extendiera hacia sus comunidades. Las conversaciones captadas en estos videos reflejan la mezcla de temor y asombro que experimentaban los habitantes. Frases como "mira cómo le tira" y "ya se armó" evidencian que la población estaba consciente de la gravedad de lo que estaba ocurriendo a escasa distancia de sus hogares. En uno de los videos se escucha claramente a un habitante advertir a otro que deberían alejarse del lugar para evitar ser confundidos con integrantes de algún grupo armado. Este comentario refleja el temor que viven las poblaciones en zonas donde este tipo de confrontaciones se han vuelto cada vez más frecuentes. Otro poblador menciona en una de las grabaciones que las clases habían sido canceladas, lo que indica que las autoridades educativas actuaron de manera rápida para proteger a los estudiantes de cualquier riesgo derivado del enfrentamiento. Ante la situación de riesgo, las autoridades locales tomaron la decisión de suspender las clases en las escuelas cercanas a la zona del enfrentamiento. Esta medida buscaba salvaguardar la integridad de los estudiantes y del personal docente, mientras el operativo continuaba activo. Familias de Santa Ana Amatlán y comunidades vecinas permanecieron en sus hogares durante toda la mañana. Algunos incluso reportaron haber escuchado el paso de los helicópteros sobre sus techos en múltiples ocasiones, mientras las aeronaves realizaban maniobras sobre el área de confrontación. Madres de familia relataron posteriormente que mantuvieron a sus hijos dentro de las casas, lejos de ventanas y puertas, ante el temor de que alguna bala perdida pudiera alcanzar sus viviendas. Aunque las comunidades más cercanas se encuentran a cierta distancia del cerro donde se desarrolló el enfrentamiento, el alcance de las armas utilizadas hacía prudente tomar todas las precauciones posibles. Para entender la importancia de este operativo, es necesario conocer el contexto de violencia que ha marcado a esta región de Michoacán durante los últimos años. La zona Ciénega, donde se ubica Buenavista Tomatlán, ha sido escenario de una disputa constante entre diversos grupos criminales que buscan controlar las rutas de trasiego y los mercados locales. Los municipios de esta región han experimentado un incremento significativo en enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y ataques contra las fuerzas de seguridad. La presencia de células vinculadas a diferentes organizaciones ha generado un ambiente de tensión permanente que afecta la vida cotidiana de miles de habitantes. La economía local se ha visto severamente afectada por esta situación. Agricultores y ganaderos de la región han denunciado en múltiples ocasiones el cobro de cuotas por parte de grupos armados, así como el robo de cosechas y ganado. Muchas familias han optado por abandonar sus tierras ante la imposibilidad de trabajarlas en condiciones de seguridad. El comercio también ha sufrido las consecuencias. Los bloqueos carreteros frecuentes dificultan el traslado de mercancías, encareciendo los productos básicos y afectando a los pequeños comerciantes que dependen de la libre circulación para surtir sus negocios. El ejército mexicano ha intensificado sus operativos en 1960 en Michoacán como parte de una estrategia para recuperar el control de territorios que habían sido dominados por grupos armados. La utilización de fuerzas especiales como los murciélagos y el despliegue de helicópteros artillados representa una escalada en las tácticas empleadas por las autoridades federales. Los murciélagos, como se conoce popularmente a las fuerzas especiales de la Sedena, son unidades de élite entrenadas para operaciones de alto riesgo. Su nombre proviene de su capacidad para operar tanto de día como de noche, utilizando tecnología de visión nocturna y tácticas de infiltración que les permiten actuar en los escenarios más complicados.
El entrenamiento de estas unidades es considerado uno de los más rigurosos del continente. Los elementos que forman parte de los murciélagos deben superar pruebas físicas y psicológicas extremas antes de ser aceptados en el grupo. Una vez dentro, reciben capacitación constante en tácticas de combate, manejo de armamento especializado y operaciones conjuntas con apoyo aéreo. Estas unidades han sido desplegadas en diversos estados del país, donde la presencia del crimen organizado representa un desafío para las fuerzas de seguridad convencionales. Su entrenamiento incluye combate en zonas rurales, rescate de rehenes y neutralización de objetivos de alto valor. El uso de helicópteros artillados en operativos contra grupos criminales ha generado debates en diversos sectores. Por un lado, las autoridades argumentan que es necesario contar con este tipo de capacidades para enfrentar a organizaciones que disponen de armamento de alto calibre y que operan en zonas de difícil acceso. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el potencial impacto de estas operaciones en las comunidades civiles que habitan estas regiones. El uso de fuego desde aeronaves en zonas pobladas siempre conlleva riesgos que deben ser considerados. En operativos anteriores realizados en diferentes estados del país, se han presentado denuncias por presuntos daños colaterales derivados del uso de armamento pesado. Las autoridades han señalado que cuentan con protocolos estrictos para minimizar estos riesgos, pero reconocen que en situaciones de combate es difícil garantizar que no habrá afectaciones a personas inocentes. En el caso específico de este operativo en Buenavista, las autoridades han señalado que los disparos fueron dirigidos únicamente contra posiciones donde se habían identificado civiles armados. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado un informe detallado sobre las circunstancias exactas del enfrentamiento. Lo que sí queda claro es que el nivel de respuesta refleja la gravedad de la amenaza que representan estos grupos para la estabilidad de la región. No es común que se desplieguen 3 helicópteros y fuerzas especiales para un enfrentamiento menor, lo que sugiere que las autoridades tenían información específica sobre la importancia del objetivo. Mientras se redacta este contenido, el operativo terrestre continúa activo en los cerros de Buenavista, Tomatlán. Elementos del ejército mexicano mantienen presencia en la zona buscando a civiles armados que podrían haberse ocultado en la maleza o en rancherías dispersas por la sierra. La búsqueda en zonas boscosas y de vegetación densa es particularmente compleja. Los individuos que conocen el terreno pueden ocultarse durante días en cuevas, barrancas o construcciones abandonadas que abundan en estas sierras. Por ello, los operativos de rastreo suelen extenderse durante varios días después del enfrentamiento inicial. Las autoridades han establecido filtros de seguridad en los principales accesos a la zona, verificando la identidad de las personas que entran y salen de las comunidades afectadas. Esta medida busca evitar que integrantes de grupos armados logren escapar mezclándose con la población civil. En estos filtros se revisan vehículos, se solicita identificación a los ocupantes y se verifica que no transporten armas o materiales que pudieran ser utilizados por grupos armados. Aunque estas medidas generan incomodidad para los habitantes que necesitan desplazarse por motivos de trabajo o personales, las autoridades las consideran necesarias para mantener el control de la zona. Los bloqueos carreteros que se registraron en la región Ciénega fueron siendo retirados gradualmente conforme avanzaba la tarde. Sin embargo, las autoridades han recomendado a los conductores extremar precauciones al circular por las carreteras de la zona, especialmente durante las horas de oscuridad. Las clases en las escuelas cercanas a la zona del enfrentamiento fueron suspendidas por el resto del día. Las autoridades educativas indicaron que evaluarían las condiciones de seguridad antes de determinar si las actividades escolares se reanudarían con normalidad al día siguiente. Este enfrentamiento se suma a una larga lista de eventos violentos que han marcado a Michoacán en los últimos meses. La entidad continúa siendo uno de los estados más complicados en materia de seguridad, con múltiples grupos disputándose el control de territorios estratégicos. La respuesta del gobierno federal ha sido incrementar la presencia militar en la zona, desplegando unidades especializadas
y utilizando tecnología avanzada para combatir a las organizaciones criminales. Sin embargo, los resultados de esta estrategia todavía son objeto de debate entre analistas y especialistas en seguridad.